nosotros teníamos una conversación obligatoria. La crisis generada por el coronavirus ha generado una necesidad inminente de financiamiento. Y las pequeñas y medianas empresas se preguntan qué hacer, dónde ir, cómo obtener esas fuentes que me pueden permitir sobreponerme a este temporal. Y hoy estamos aquí precisamente para hablar de eso, para hablar de las pequeñas y medianas empresas, el financiamiento y el plan del BID. Hoy tenemos con nosotros a Christian Schneider, especialista en mercados financieros del Banco Interamericano de Desarrollo, y también está con nosotros Fabio Martínez, director ejecutivo de Redpamif. Agradecemos muchísimo a nuestro patrocinador, St. George's Bank, y le damos la bienvenida a todos ustedes. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola Yolanda, buenos días. Muchas gracias por Buenos días. invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí contigo. Gracias nuevamente por acompañarnos. Cristian. Un gusto. Súper importante. Cada cierto tiempo, durante los últimos 4 meses, hemos escuchado en diferentes oportunidades sobre varios planes de financiamiento que están a disposición de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, la gente obviamente tiene la necesidad urgente de obtener información sobre qué implican estos planes y cómo tener acceso a ellos. Así que te damos la bienvenida, partiendo del hecho de que el BID tiene un plan de financiamiento por $300 millones, divididos en partes iguales entre 2020 y 2021. Adelante con tu presentación. Muchas gracias Yolanda. Bueno, nuevamente agradecerte por la invitación, un gusto estar con ustedes, contarles un poco lo que venimos haciendo, cómo el banco se estuvo preparando para apoyar a los diferentes gobiernos en la pandemia y contarles específicamente lo que estamos haciendo aquí en Panamá. Voy a compartir la presentación. Tengo una breve presentación para ilustrarles un poco en qué estamos trabajando. Simplemente a modo de contarles de manera general, cuando comenzó la pandemia y se declaró esto en marzo del presente año, el banco tuvo que ajustar sus procesos de modo a aprobar operaciones en tiempos más resumidos, en poder atender de una manera mucho más directa, principalmente la inyección de liquidez a los gobiernos. Entonces, pasamos por una aprobación de nuestro directorio, donde operaciones que generalmente se aprobaban en un lazo de 6 a 7 meses, a un proceso condensado, donde pudimos aprobar operaciones en un máximo de 6 semanas. Entonces, esta operación de la cual yo les voy a comentar ahora forma parte de este paquete de medidas que el Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto en marcha. Y específicamente lo que hicimos fueron atender en 4 pilares la pandemia. El primer pilar es el pilar relacionado con las transferencias, es decir, el banco puso a disposición de los países planes para apoyar transferencias de gobiernos. En segundo lugar, lo relacionado a emergencias de salud, para hacer frente a la adquisición de insumos, de equipos. Tercer punto es el tema de provisión de financiamiento a las MIPYMES, que es lo que yo les voy a comentar rápidamente. Y el cuarto es velar por la sostenibilidad fiscal de los gobiernos. En mi caso, yo estoy a cargo del área de financiamiento a las MIPYMES en Panamá y en la región centroamericana, de la parte pública del BID. Trabajamos con los bancos públicos, como el caso de Panamá, el Banco Nacional de Panamá, siempre muy cercano al sector privado, y también tuve el gusto de conocer a Fabio y trabajar con Fabio en todo el procesamiento de la operación. Así que voy a detenerme yo en ese pilar, en el pilar de acceso a financiamiento con esta presentación que les preparé. Bueno, en primer lugar, como les comentaba, la idea es ¿por qué trabajar en las pymes, ¿no? Como todos sabemos, las pymes son el motor de la economía en la mayoría de los países de la región. Entonces, nos enfocamos específicamente de mi lado en atender a esta problemática. Si ya las pymes tenían limitaciones en acceso a financiamiento, lo que podemos ver con la pandemia, todo esto se aceleró, se exacerbó, y hoy día de niveles de inclusión financiera que teníamos en el pasado, la perspectiva de que esto no empeore, que nosotros podamos apoyar con estos programas de financiamiento. Esta situación no es solo en Panamá, se da en toda la región, ya en todo el mundo, y ya hay países que están introduciendo medidas similares. Por lo tanto, Panamá no es una excepción, sino que sigue un poco el patrón de comportamiento y la afectación de la pandemia a nivel mundial. Es por eso que les comentaba que nosotros preparamos estos paquetes de financiamiento, en lo cual luego me voy a detener unos minutos a hablar específicamente de Panamá.
Y como todos sabemos que, ¿por qué la MIPYME? ¿No? La MIPYME en esta situación se vio la vulnerabilidad del sector. Obviamente ante choques de demanda disminuye la demanda, eso genera un impacto obviamente en la caída de ingresos de las MIPYME, un aumento del riesgo del perfil crediticio y por lo tanto el peligro de cortar la cadena de suministro y la cadena de pagos. Es un poco la afectación que se vio en todo el mundo, que lo estamos viendo, de ahí la importancia de trabajar en las pymes. Como les comentaba al inicio, la situación de Panamá no es única, esta situación se da en todos los países y hay diferentes instrumentos, en algunos de ellos nosotros estamos apoyando también, por ejemplo, en el caso de países de Europa, hay ejemplos de fondos de garantía, de modelos de coberturas, en otros países hay préstamos concesionales, préstamos en condiciones bajas, etcétera, etcétera, establecimiento de líneas de créditos específicas para emergencia, y así, una serie de instrumentos para responder a la misma temática y para apoyar a la reactivación y para apoyar y para salvar a la mayor cantidad de MIPYMES posible. ¿Qué es lo que hace el BID ante esta situación? Prepara un paquete de intervención enfocada en la MIPYME desde el lado público del BID, en el cual trabajamos con los gobiernos apoyando a los bancos públicos con la inyección de liquidez. Desde el brazo privado del BID, el BID tiene un brazo privado que se llama BID Invest, que tiene una fuerte presencia en Panamá también, apoyando de manera directa al sistema financiero. Entonces ese es el paquete que nosotros ofrecimos o que estamos ofreciendo y que estamos trabajando en todos los países de la región. ¿Qué es lo que trae el BID a la mesa? El BID trae experiencia, digamos, de haber trabajado, de estar trabajando en muchos países, aprendido de la realidad y de las lecciones que podemos tener, y en base a eso vamos construyendo estos proyectos. Siempre nos sustentamos en estudios de mercado, en diagnóstico que los hacemos siempre en conjunto con algunos centros de investigación, con universidades, etcétera, y también apoyamos al diseño del producto financiero, ¿no? Nosotros venimos trabajando con los bancos públicos de desarrollo hace aproximadamente 40 años, tenemos operaciones prácticamente con todos los bancos públicos de la región, y toda esa expertise y todo ese conocimiento acumulado la volcamos a la operación de Panamá en la cual estamos trabajando con el gobierno. Y Panamá, entrando ya en el detalle de Panamá, Panamá presenta oportunidades y desafíos obviamente en medio de la pandemia. En primer lugar, como todos sabemos, el país gozaba de una estabilidad macroeconómica, una de las más sólidas en toda la región, tasas de crecimiento sostenidas en los últimos años. Eso blindó la economía en cierta manera, generó las condiciones para que la pandemia pueda afectar de una manera leve. Por otro lado, hay algunos desafíos, como es el no contar con un banco central. Como todos sabemos, no hay posibilidad de emitir moneda, o sea, hay una ausencia del señoraje financiero, lo que otros países sí lo pueden hacer, pueden emitir moneda para atender la crisis. Nosotros aquí en Panamá no lo podemos hacer y es definitivamente un desafío. Panamá tiene muy buen acceso a mercados internacionales, también lo pudimos ver al inicio de la pandemia. Panamá salió con un bono muy exitoso, fue el primer país de la región en emitir un bono con una sobreoferta de casi 4 veces, una tasa de rendimiento muy buena, lo que implica que el país tiene acceso a financiamiento, así como también un trabajo de la mano con las multilaterales como el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, la CAF, etc. Nosotros en Panamá tenemos una larga historia, una larga presencia ya antes de la pandemia. Tenemos una fuerte presencia en temas de desarrollo turístico, integración fronteriza, saneamiento, y durante la pandemia, cuando comenzó esto, nos enfocamos básicamente en 2 programas de alivio rápido. El programa de apoyo fiscal, que fue aprobado la semana pasada, y el programa de defensa del tejido productivo, que es lo que me tocó a mí aprobar a inicios de julio. ¿Dónde estamos hoy día? Y contarles un poco la importancia de las MIPYMES, ¿no? En Panamá, usamos unas cifras para dimensionar el sector, con base a algunos estudios que trabajamos aquí en Panamá con diferentes actores. Vemos que hay más de 200.000 empresas del sector MIPYME, lo que representa casi el 97%, 96% de la economía y es responsable del 50% del empleo. Estamos hablando que en conjunto este segmento de la economía genera más de 7.000 millones de dólares, que no es una cifra menor. Y obviamente Panamá tiene un centro financiero muy desarrollado, yo diría uno de los más desarrollados de toda Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, cuando vemos cifras de acceso a la MIPYME, de acceso a financiamiento a la MIPYME, como lo hablé al inicio de la presentación, ya habían limitantes antes. Entonces vemos ahora que con la pandemia esto se incrementó un poco más. Solamente para darle unos datos, la brecha de financiamiento, es decir, la falta de financiamiento, la ausencia de financiamiento que requiere el sector MIPYME, este es un cálculo que hace el Banco Mundial, en Panamá está estimado en 21.000 millones de dólares, ¿no? O sea, eso, nuevamente hablando previo a la pandemia, luego tenemos que ver cómo esto afectó una vez que ya entremos en la etapa de recuperación. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Nosotros
con la operación que aprobamos recientemente, estamos desarrollando un proyecto de inyección rápida de liquidez, atendiendo a dos sectores. El primer sector, digamos el microempresario general, son unidades empresariales que pueden ir de la 1, 2, 3, hasta llegando a, no recuerdo muy bien la ley, pero según la ley de MIPYME que tiene Panamá. Y obviamente el foco que queremos hacer es atender a aquellas empresas afectadas por la pandemia, es decir, aquellas empresas que venían funcionando muy bien, que venían teniendo un papel relevante en la economía y que como consecuencia de la pandemia tuvieron restricciones de liquidez. Entonces, esas son las empresas que nosotros creemos que pueden apoyar a reactivar la economía. Lo que hacemos, diseñamos una línea de fondeo, como bien decía Yolanda al inicio, son 300 millones dividido en dos tramos. Un tramo de 150 millones para este año, un tramo de 150 millones para el año que viene, a inicios del año que viene. Y a partir de eso vamos diseñando el producto financiero en un reglamento, que es lo que compartimos y lo que trabajamos con el gobierno. ¿Cómo funciona este esquema? Y luego obviamente quedo atento a preguntas con mucho gusto. Nosotros, el BID lo que hace es, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, gestiona un préstamo y crea, en conjunto con la República de Panamá, específicamente con el Banco Nacional de Panamá, un fideicomiso. Un fideicomiso que le llamamos el fideicomiso de Programa de Recuperación de MIPYMES, en que lo que hace es crear un vehículo financiero separado del Banco Nacional de Panamá. El Banco Nacional de Panamá es el agente fiduciario, pero este es un vehículo separado, es decir, es un vehículo que puede tomar riesgo por sí solo. Y este vehículo, obviamente, lo que hace es transfiere recursos, otorga préstamos a los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros es importante mencionar que pueden ser microfinancieras, como las que representa Fabio en la red PAMIF, pueden ser cooperativas, pueden ser bancos, y la idea es que estos lleguen a la MIPYME, ¿no? O sea, son préstamos que tienen como tope $150,000. Hay ciertas condiciones que estamos ahora terminando de definir con el gobierno. Y entonces estas instituciones financieras lo que hacen es traspasan estos recursos o prestan estos recursos a las MIPYMES. Las MIPYMES luego obviamente pagan el financiamiento a los intermediarios financieros y los intermediarios financieros devuelven los recursos al fondo, al fideicomiso. Las condiciones de los préstamos van a ser bastante apetecibles. Ya hicimos una ronda el Banco Nacional de Panamá, en su carácter de fiduciario, hizo una ronda de sondeo con las instituciones financieras y ya tenemos aproximadamente 30 instituciones que estarían participando del programa. Estos son detalles que todavía estamos finiquitando, pero sí ya tenemos un avance importante y esperemos que el proyecto se pueda materializar en las próximas semanas. Lo importante mencionar aquí es que este proyecto fue diseñado en el sector privado, principalmente con las asociaciones de intermediarios financieros, específicamente con la red PAMIF. La PAMIF estuvo siempre involucrado terminando el tipo de clientes, como ellos tienen la información más que nada de la MIPYME. Creemos nosotros que fueron unos aliados importantes. También destacar el rol del Banco Nacional de Panamá con un equipo bastante efectivo, bastante profesional, que esta operación la diseñamos, como les comentaba, en un tiempo bastante reducido y hoy día estamos a punto de efectivizarlo. De mi parte eso es todo. Muchísimas gracias por la atención y le paso la palabra a Yolanda o a Fabio para continuar. Muchas gracias. Después de haberte escuchado, Cristian, nos queda perfectamente claro el rol y el papel protagónico que tienen las pequeñas y medianas empresas en nuestra economía. Quisiera en este contexto, Fabio, que ustedes nos explicaran qué parte del eslabón ustedes representan en todo este proceso de reactivación. Bienvenido. Gracias, Yolanda. Cristian, muchas gracias por tu participación. Nosotros tenemos una breve presentación, creo que ya la están viendo en pantalla. La Red Panameña de Microfinanzas somos una institución sin fines de lucro que representamos a las instituciones financieras que se enfocan en ayudar a las micro y pequeñas empresas. Nosotros, pues, hemos estado establecidos desde el 2007 con el único fin de poder acompañar a la industria, crear una industria y que la industria crezca y poder acompañar a las instituciones público-privadas en que se desarrolle un segmento que pueda ayudar a los micro y pequeños empresarios o a los empresarios de las micro y pequeñas empresas del país a surgir y que puedan crecer. Cuando nosotros comenzamos esto en el año 2007, en Panamá no se hablaba de un empresario de la micro ni pequeña empresa, tampoco se hablaba mucho de emprendurismo y hoy en día
podemos decir que hemos dejado un granito de arena a que en el país el 90%, como decía el presidente Cortizo, de las empresas sean empresarios de la pequeña empresa. Las instituciones afiliadas a Repamif son en este momento Microserfín, Procaja, Banco Delta, FEDPA, Suma Financiera, Centro Financiero Empresarial, Juan 23 y Financia Credit. Y cada una de ellas le llega a un micro y un pequeño empresario para ofrecerles facilidades productivas y que puedan crecer sus negocios, también sus colaboradores y sus familias. Es un entorno en el que nosotros consideramos que estamos casi atendiendo o llegándole a unas 300.000 personas. Tenemos aliados estratégicos en todo el mundo, trabajamos muy de la mano con la Red Centroamericana de Microfinanzas, con Fundación BBVA, con European Investment Bank, con AMPIME, con ADA, con BESIE. Sobre todo en este momento hemos trabajado de la mano con el BID y hemos colaborado sobre todo en el tema estadístico. Nosotros somos muy cuidadosos con el tema estadístico y te puedo decir que en Panamá, en nuestro país, hay estadísticas de la banca o de los bancos regulados por la Superintendencia de Bancos y hay estadísticas de las microfinancieras que están afiliadas a Repamif. Pero hay un gap muy grande en el medio donde las financieras no tienen información y creo que eso nos faltó mucho para poder salir adelante en este momento y tomar decisiones. Nosotros tenemos indicadores desde hace 10 años, te puedo decir que el 59% de nuestros colaboradores son mujeres. Estamos hablando de que con cifras de diciembre de 2019 son 1.014 colaboradores, 41% son hombres. Tenemos 300 asesores de crédito, del cual 45% son mujeres y 55% son hombres. Y me voy a detener un poquito en el tema de 300 asesores de crédito, porque nuestro negocio es totalmente diferente a la banca local, a la banca de consumo o a la financiera que te presta un préstamo personal por descuento directo. Nuestra metodología es una metodología 100% de crédito productivo y nos dedicamos a que esos 309 asesores, cada uno maneja una zona desde el Darién hasta Bocas del Toro y atiende a los clientes en sus negocios. Significa que mientras la banca local o la banca de consumo puede hacer un préstamo desde las oficinas a un call center, nuestros asesores tienen que tocar a los clientes a veces 2 y 3 veces, van a sus negocios, los asesoran, luego regresan a sus negocios, arman con ellos sus estados financieros, donde incluyen todo lo que compran, todo lo que venden, cuánto se gana la unidad familiar, e incluso los siguen acompañando en créditos y recréditos de corto plazo para que los negocios crezcan. Nos convertimos por ahí en asesores privados de la base de la pirámide. Y es un negocio o es una situación muy costosa porque la persona tiene que estar en la calle, tiene que atender a los clientes, tiene que ir donde el cliente y es complicadísimo en un país como el nuestro donde las inclemencias del clima son duras y donde pues a veces llueve, a veces hay mucho sol. Un asesor de microcrédito y los asesores que trabajan con nosotros son personas que saben de contabilidad, son personas que saben de análisis financiero, son personas que saben de ventas, son personas que saben de relación con el cliente. Es un híbrido muy interesante las personas que trabajan en la industria nuestra. Nuestros clientes, el 39% son mujeres, 60% son hombres. Más o menos estamos hablando de que tenemos una cartera de $300 millones terminando el diciembre de 2019. Contamos con 72 agencias en todo el país. Tenemos 60,000 clientes y una mora mayor a 30 días de 6.7%. Y esto es interesante que lo sepan porque es un índice muy sano, de una cartera muy sana, que a veces presenta índices mucho mejores que los de la banca de consumo. Y esto simplemente no quiero desmeritar a la banca de consumo porque todos venimos de allí. Lo que quiero decir y dejar muy claro es que los empresarios de la micro y pequeña empresa sí saben pagar y sí lo pueden hacer bien, siempre y cuando tú tengas o las instituciones tengan la metodología y el know-how correcto para poder
atenderlos y no sobreendeudarlos, y siempre y cuando lo sepan hacer. Y recalco esto porque en el país no existe una institución que sepa hacer el negocio de la micro y pequeña empresa que no sea los afiliados a Redpamif. Estamos muy contentos con la situación. Agradecemos mucho a Cristian y a todo el equipo del BID por habernos tomado en cuenta. Sentimos y tenemos un compromiso muy grande con el gobierno nacional y nos hemos comprometido en las veces que hemos estado conversando con las entidades del gobierno en que vamos a apoyar esto hasta el final, como lo venimos haciendo desde el 13 de marzo que tuvimos una reunión en la presidencia. Pero sobre todo creemos que no hay un organismo que pueda hacer esto mejor que nosotros. Y tenemos algunas preocupaciones que pues ahora te las voy a comentar, que creo que es importante que las conversemos y con eso voy a cerrar mi punto, con preocupaciones, pero también con cosas que creo que los clientes tienen que saber para que se preparen y estemos bien, ¿no? Estamos hablando de que tenemos clientes en Bocas del Toro, está el 2.4%, en Chiriquí está el 15%, 7% en Coclé, 2% en Colón, 4% en Darién, 7.7% en Herrera, 4.5% en Los Santos, 39% en Panamá, 15% de nuestra cartera está en Veragua. Como ves, estamos en todo el país. Y esto tenemos 36% en préstamos de consumo, porque claro, si tú eres un empresario de la micro y pequeña empresa, también necesitas hacer créditos de consumo. 4% es vivienda, 9% es agro y forestal, 14% es comercio, 33% es servicio y 4% es pequeña empresa. Y esta es una estadística interesante y es una estadística, y la fuente es nuestra. Nosotros estimamos que entre lo que reportan los bancos que le prestan a la micro y pequeña empresa, la cartera de Redpamif y algunas financieras especializadas en pequeña empresa, la cartera MIPYME a diciembre de 2019 representaba más o menos 1.200 millones de dólares. Esto es una perspectiva interesante porque son cifras recopiladas por trabajos que hemos hecho nosotros, tanto como consultores privados como dentro de la red. Y quería dar un pantallazo porque es importante que veamos cuánto es el scope y de qué estamos hablando. La nueva visión de las microfinanzas. Nosotros no solamente hablamos de crédito, hablamos de ahorros, hablamos de seguros, hablamos de educación, hablamos de que tenemos productos para vivienda y para poder cerrar el gap habitacional que tenemos. Es muy importante para nosotros el tema de la salud de nuestros clientes, la inclusión financiera, y somos una fuente de empleo constante para el país. Estamos muy enfocados en el tema de transformación digital y que en la nueva visión de las microfinanzas nosotros podamos atender a través de asistentes virtuales a nuestros clientes y que nuestras microfinancieras sean capaces de generar los créditos, los cobros y la atención de los clientes por los nuevos asistentes virtuales que tenemos. Y como último punto, es importante que sepan que solamente el acompañamiento va a sacar a un empresario de la micro y pequeña empresa de esta crisis. Los empresarios están acostumbrados a pasar crisis. Nuestro país es un país bendito porque hemos podido salir adelante siempre con buenos indicadores, pero es mucho más fácil que un empresario de la micro y pequeña empresa pueda salir adelante porque está acostumbrado a salir todos los días y mover su negocio, y una pequeña ayuda como la que van a tener por parte del BID a través de Redpamif va a significar mucho para que ese comercio pueda andar, para que esa empresa pueda andar, pero es muy clave el acompañamiento que le tenemos que dar nosotros, los afiliados. Dos cosas para terminar, Yolanda, y comenzar el periodo de preguntas y respuestas. Una es, nos preocupa mucho el tema de la banca local haciendo microcrédito. Eso es un tema que ya han hecho en prácticas anteriores y que no ha funcionado.
Nos preocupa mucho que los clientes se lleguen a frustrar por los tiempos de respuesta, por comenzar a meterse en un negocio que no conoce la banca local. Eso nos preocupa muchísimo. Y hago una invitación pública a los dirigentes de los bancos locales a que se apoyen en los programas de asistencia técnica que tenemos nosotros en Redpamif para poder ayudarlos a que eso salga adelante y que lo hagan de la mejor manera posible. Porque en este momento el pueblo, el país, los empresarios necesitan una ayuda. Y es la ayuda que está dando el BID y que no me canso de felicitarlos porque estuve con Cristian sentado desde el día 1 y esto ha sido titánico, ha sido maratónico, pero lo hicieron en un tiempo espectacular y lo hicieron muy rápido. Y les dejo como última reflexión el tema de que es importante que estos programas lleguen a todo el país. Y algunas de los covenants, algunas de las variables con las cuales tenemos que nosotros colocar estos fondos, nos están dejando las manos atadas para el sector informal. Me refiero a las personas que no declaran renta, me refiero a las personas que no están en la caja del Seguro Social, y es un punto que tenemos que dejar claro que tenemos que revisar, porque estamos hablando, si habláramos de un momento, pues en un momento donde fuera el mercado perfecto, pues estoy muy de acuerdo con que se haga de esa forma, pero estamos hablando de un momento de crisis nacional, estamos hablando de un momento de pandemia, y es importante que a esa gente también le llegue la ayuda por cualquier motivo, ¿no? Así que, Yolanda, me quedo hasta aquí. Te agradezco muchísimo a la prensa, en nombre mío, en nombre de mi junta directiva. Estamos muy, muy agradecidos contigo. Estamos muy contentos de compartir, Cristian, contigo nuevamente y allá en un foro esta conversación, y estamos abiertos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Qué bueno tenerlos a ambos. Me parece que hay un espacio en el que todos los actores pueden participar para ofrecer soluciones integrales a los empresarios. Y qué bueno que Panamá puede brindar, dependiendo del tipo y el tamaño de empresa, soluciones para cada quien. Me quedo con los mensajes de ambos y arrancamos con el periodo de preguntas y respuestas por parte de nuestra audiencia. Tenemos muchísimas preguntas que me parece que todas están enfocadas por empresarios, precisamente interesados en saber cómo hago y qué hago. Cristian, un punto importantísimo. Dijiste casi al final de tu presentación que el programa está próximo a ejecutarse. Y una de las preguntas muy válidas es, ¿cuándo este dinero va a estar disponible? ¿En qué tiempo? ¿Qué hace falta para que esto suceda? Sí, la verdad que es una pregunta muy, muy buena. Nosotros estamos ya en la parte final. Como ustedes saben, hay un proceso, bueno, esto se aprobó, como les comentaba, ya en junio, y a partir de ahí estuvimos trabajando muy a la mano con el Banco Nacional de Panamá y con el Ministerio de Economía y Finanzas en los detalles del proyecto. Hay una serie de trámites formalizando la relación del BID con el gobierno. Ya terminamos esos trámites. Yo creería que esto debería estar ya disponible en las próximas semanas. Como les decía, estamos en la etapa final de la definición de algunos temas. Justamente hoy tenemos una nueva reunión. Cada semana tenemos dos reuniones de seguimiento y de ver los temas, pues sabemos la urgencia y sabemos que hay mucha expectativa del tema. Así que yo les diría que esto estaría listo en las próximas semanas. Obviamente el Banco Nacional de Panamá, como nuestro organismo ejecutor, es quien estará oficializando y dando a conocer el arranque del proyecto, pero ya, como les decía, nuevamente insistir en que estamos en la etapa final. Creo que hay preguntas que bien pueden calzar para ambos porque nos dirigen hacia un mismo camino. Y esta voy a aprovechar para hacérsela a Fabio. Dice, ¿de qué manera las entidades financieras han valorado la capacidad de absorción y de repago de las MIPYMES? Comprendiendo que en su gran mayoría se encuentran en los segmentos de la economía que hoy están suspendidos y que todavía no tienen fecha de reactivación. Mira, es una pregunta espectacular, Yolanda. Nosotros tenemos un plan que es importante que lo comentemos aquí.
Cristian habló muy claramente de reactivar la economía. Y nosotros entendemos y tenemos la metodología correcta para poder entender, para poder saber cuánto es el excedente familiar que genera una empresa. Y eso lo sabemos porque hemos atendido a esos clientes antes y sabemos cómo estimarlo. Entonces, tenemos que tener claro que antes de pandemia, si un cliente estaba trabajando y es un negocio que estaba generando excedentes, nosotros lo vamos a atender y lo vamos a apoyar. De manera que nosotros tengamos claro que estas personas van a tener que tener ese empuje para poder activar su negocio. Y también no les voy a dar falsas esperanzas. Tenemos que tener claros que hay segmentos que son muy delicados, como el segmento de turismo, que son segmentos que tenemos que ir revisando en una mesa de trabajo conjunta y bilateral, porque hay cosas que vamos a tener que esperar que el gobierno dé el primer paso para nosotros dar el segundo paso. No vale de nada invertir en una empresa o darle apoyo a una empresa que su bloque está cerrado y que no puede salir a trabajar. Pero sí es un buen momento y es muy clave que todos los empresarios tengan al día su información financiera. Y no me refiero a estados financieros auditados, me refiero a información por sus contadores, movimientos bancarios y todo lo que podamos nosotros utilizar para estimar su excedente y que lo tengan al día y que se comuniquen ya con sus instituciones financieras para que podamos ir haciendo esos análisis y no se forme un cuello de botella, porque a través de nuestras 72 sucursales estamos preparados y estamos seguros que tenemos el alcance para poder atenderlos a todos. Cristian, hay una pregunta que quiero enfocar a los dos, pero quisiera que inicialmente la respondas tú desde el punto de vista de asesoría y de mentoría que le han brindado a todos los sectores que están participando de este programa, y es cuáles son los requisitos. Hemos recibido más de 10 preguntas enfocadas en esto. ¿Cuáles son los requisitos? Y Fabio, quisiera que desde el punto de vista operativo me digas cómo ustedes están llevando a la práctica estos requisitos que se han impuesto en el plan de financiamiento. Claro, Yolanda. Sí, solo también para hacer una aclaración, nosotros los requisitos al detalle no los imponemos de ninguna manera. Nosotros lo que hacemos es, a partir de estudios, a partir de información que recopilamos del sector privado, hacemos una recomendación, hacemos unos criterios de elegibilidad, a lo cual nosotros llamamos, por ejemplo, el primero es obviamente, tiene que ser una MIPYME, tiene que ser una micro, pequeña o mediana empresa, tiene que, obviamente, tuvo que haber sido afectado por la pandemia. Como bien decía Fabio, hay empresas que por alguna razón tuvieron, obviamente, afectación en la cadena de pagos. Entonces, ese es el tipo de empresa que nosotros queremos apoyar. Esos son los criterios generales que nosotros damos al gobierno para que el gobierno los materialice en un requerimiento, como bien se menciona. Obviamente esta es una operación abierta a todas las MIPYMES, no hay un segmento específico. Sabemos que la necesidad es grande, entonces lo que quisimos fue ofrecer al gobierno un paquete completo, un paquete abierto, no cerrarnos. Esta pandemia tiene dimensiones desconocidas, lo que pasaba hace 4 meses, las expectativas que teníamos hoy día pueden haber cambiado, entonces nosotros no queremos poner camisas de fuerza. El único limitante quizás que sí tenemos que poner es porque nosotros no tenemos la capacidad de dar microcréditos, de dar créditos, de trabajar a través de instituciones financieras, y como les mencionaba en la presentación, estamos trabajando a través de 3 grupos o 4 grupos. Redpamif, obviamente, con el sector microfinanciero, el sector bancario también, van a haber bancos que también van a acceder a la línea, están las cooperativas que también van a acceder a la línea, están las financieras que también van a acceder a la línea, y lo que les pedimos a todos es, o lo que les recomendamos al gobierno que solicite al sector privado, es que los préstamos vayan siempre dirigidos a la MIPYME. O sea, nosotros no estamos hablando de un programa que se enfoca en empresas de mayor tamaño. Hay otras soluciones para eso, yo sé que hay otras iniciativas. Nosotros estamos muy enfocados en la MIPYME, y los criterios generales, como les decía, son esos, los topes, que nosotros también estamos poniendo en reglamentos, son hasta $150,000. El plazo es algo que también lo está definiendo el gobierno, pero tenemos la flexibilidad de que esto vaya a largo plazo, mediano, largo plazo. Y obviamente la llegada tiene que ser al sector MIPYME, que es el sector que mueve la economía. Entonces, como les decía, los criterios de selección, los detalles lo va a publicar el Banco Nacional de Panamá. El Banco Nacional de Panamá ya comenzó un trabajo
de validación de la demanda con el sistema financiero y ya las instituciones financieras que van a recibir los fondos tienen los criterios, están haciendo las evaluaciones correspondientes, no por persona, porque obviamente todavía esto no se abrió, pero sí por perfil para tener las condiciones más leves posibles y poder alcanzar la mayor cantidad de MIPYMES en esta situación. Yolanda, quiero aportar un poquito con eso. Mira, los requisitos, te refieres, es importante dos cosas y creo que Cristian lo dejó muy claro. Uno es que estamos hablando de créditos productivos y de empresas que hayan estado funcionando antes de la pandemia. Hemos tenido en varios conversatorios donde nos ha tocado estar a nosotros y a nuestros directivos preguntas lógicas y totalmente válidas de personas que dicen quiero comenzar un negocio, quiero hacer esto. No estamos enfocados en eso en este momento, en este programa. Hay programas en el gobierno nacional que están enfocados en eso, este programa no. Este programa está enfocado en dos cosas que son claves. Una es que tiene que ser créditos productivos que puedan inyectar capital de trabajo a las empresas para poder arrancar la economía, que es vital en este momento, clave para salir adelante. Y dos, me hacían una pregunta, he estado leyendo las preguntas, muchas hay que contestar, pero hay una que quiero tocar y es el tema donde yo estoy hablando de los excedentes y me dice la persona, me dice Gian Mario Mingarelli, ¿qué excedentes si ya los excedentes nos los gastamos? Totalmente, claro, gracias a Dios, pues su negocio tiene excedentes y pudo salir adelante. Pero lógicamente hablaba yo de los excedentes antes de la pandemia y la metodología para nosotros poder estimar cómo una empresa genera los excedentes y cómo lo podemos ayudar. Además, es un punto muy importante que hemos tocado y voy a ahondar un poquito más allá rápidamente. Cuando hablábamos de que nuestro trabajo es muy costoso, hablamos de que nosotros estamos haciendo esto más que nada para apoyar a nuestro sector por nuestro compromiso con las microfinanzas, por nuestro compromiso con el gobierno nacional y con el BID, y lo estamos haciendo casi a costo. ¿Por qué? Porque estos fondos van a salir a tasas totalmente fuera de mercados y muy, 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 muy bajas. Y es una oportunidad muy interesante de que los empresarios aprovechen y puedan activar sus negocios. Creo que toda la cartita de Navidad que diseñamos en las mesas de trabajo que tuvimos, la tomaron en cuenta. Y eso es importante que la gente lo sepa. Es un programa como nunca antes se ha visto, con fondos, con recursos muy, muy económicos. Sí, para recapitular un poco sobre los requerimientos, me quedo con la información de que el tope de cada préstamo es de 150.000. Ustedes me van a corregir si copié algo que no se ajusta. Tasas blandas y para negocios que ya estén establecidos. Sobre los plazos, ¿tendrían algo que decirnos? Sí, los plazos van a depender un poco de cada cliente, pero sí dar el mensaje de que son plazos que estamos considerando como medianos plazos, mediano, largo plazo. Así que también, como decía Fabio, son condiciones bastante positivas, la verdad. Cristian pregunta, ¿quién asume el riesgo crediticio final del fideicomiso ante el BID? Si es el Banco Nacional o cada institución financiera que presta la línea de crédito. A ver, para explicar un poco, y quizás Fabio me pueda complementar también, efectivamente es cada institución financiera, porque la institución financiera es la que coloca los recursos y detrás está obviamente la República de Panamá con el fideicomiso. Nuevamente, como nosotros no podemos llegar hasta la PYME por un tema de capacidad operativa, nosotros no tenemos oficinas de representación en cada país, pero no tenemos sucursales, entonces nos apoyamos siempre en las instituciones financieras, microfinancieras, como decía, y obviamente detrás está todo el avalúo del gobierno nacional con el establecimiento del fideicomiso. Recuerda que que como lo explicaban en la gráfica, es un fideicomiso a través del Banco Nacional, donde cada una de las instituciones afiliadas a Repamif y las otras que están participando en el programa van a adquirir un compromiso
financiero con este fideicomiso para colocar los créditos, ¿no? Entonces, el riesgo es 100% de la institución. No estamos hablando de fondos no reembolsables, no estamos hablando de subsidios, estamos hablando de un programa de rescate al sector de las micro y pequeñas empresas, donde hay condiciones diferentes, favorables, pero el riesgo lo asume 100% la institución. Por eso es mi punto, donde la institución tiene que conocer cómo se hace el negocio para no meterse, para poder apoyar y ayudar a esa persona que está optando por una facilidad de crédito. Fabi, una pregunta específica para ti, que dice, ¿qué hacen las empresas tecnológicas que no tienen activos físicos, si tienen oportunidades de tener acceso a esta nueva fuente de financiamiento? Y también, ¿qué hacen las firmas jurídicas que se han visto grandemente afectadas en este proceso? Mira, te voy a dar una opinión muy personal y lo he vivido nosotros vemos que muchas empresas de todo tipo, todos los días, dentro de la red, fuera de la red, en mi firma, sentado como director en algunas otras. El tema tecnológico es lo que hoy está en el punto número 1. Todas las empresas tecnológicas tienen una ventaja competitiva importante porque hoy día, antes de la pandemia, si tú hablabas de tecnología, de asistentes virtuales, de transformación digital, estábamos transformando la mente de la gente, pero no había ningún proceso digital dentro de las empresas y los directivos de las empresas decían, es un nice to have, pero algún día lo haré. Hoy, la empresa que no tiene un proceso digital está totalmente fuera de mercado y no puede trabajar. Entonces, el tema digital es clave, y hay muchos fondos internacionales que se centran en eso. Por el otro lado, la otra pregunta que me hacías es que, bueno, los bufetes jurídicos y cualquier empresa de servicios, te mostré en nuestra gráfica, que nosotros tenemos un 30% de empresas de servicios y la metodología microcrediticia no toma en cuenta activos como terrenos o lo que usualmente hace la banca de consumo o la banca de pequeña empresa. Nosotros tomamos otro tipo de activos y más que nada activos del negocio y la metodología, que no estamos aquí para explicar eso, lo que hace es poder entender cuál es el excedente que genera el negocio y cuál es la responsabilidad del empresario para poder salir adelante con sus compromisos. Para resumirte, si es un buffet jurídico que tiene clientes, está trabajando y necesita un capital de trabajo para salir adelante, es totalmente viable que los podamos ayudar. Cristian, ¿es posible que dentro del monto del financiamiento se incluyan los compromisos con el Estado o deudas que tengan las empresas, ya sea en cuotas obrero-patronales atrasadas, pagos con el MEF? Preguntan por esta vía. Sí, totalmente. El programa incluye refinanciamiento también, independientemente si es con el sector privado, con el Estado, pago de salarios, pago de alquileres, no hay todo lo que pueda caer bajo el concepto de capital de trabajo en su amplia definición, obviamente, son sujetos o son usos elegibles para el programa, definitivamente. Fabio, hablemos un poco de las garantías. Te voy a leer un comentario que me parece muy válido rescatar de forma casi puntual y dice lo siguiente: las garantías que piden para préstamos generalmente no están basadas en el negocio, sino que piden colaterales para no correr ningún riesgo y a veces con coberturas más amplias que el mismo préstamo. Y esto imposibilita tener acceso a dichos préstamos. ¿Qué tipo de garantías van a pedir para este programa cuando las empresas vayan y soliciten un crédito? Es una excelente pregunta. A eso puntualmente me refiero cuando está un empresario de la micro y pequeña empresa ante una institución que no conoce el negocio y que simplemente sabe solamente dar créditos de consumo o comerciales y se basa en las garantías de la banca de consumo y comercial. En la banca de microcrédito, en el microcrédito,
es totalmente diferente. Las garantías son las garantías del negocio. Hay establecido TAS, hay establecido montos, hay establecido plazos donde se toman en cuenta las garantías del negocio y hay algunas otras garantías que las personas puedan colocar. Pero el tema de garantías es un tema que es parte de los requisitos y no es la clave para tener acceso a los fondos. En nuestra metodología es totalmente diferente. Garantías sí hay, pero no es un tema principal que una persona que no tenga un terreno o un apartamento o una oficina no pueda acceder a los fondos. Nosotros damos créditos y hemos dado créditos tomando en cuenta las garantías del negocio y es totalmente válido hacerlo en Panamá, en Perú y en toda la región. Cristian, preguntan de forma insistente, probablemente no nos escucharon al inicio de tu presentación, ¿cuándo se tiene acceso a los fondos? Me parece que ya podríamos hablar del próximo mes por los tiempos que has manejado, ¿cierto? Sí. Yo no quisiera comprometer al Banco Nacional de Panamá, que es nuestro organismo ejecutor, pero como les decía, estamos en la última etapa, última, ya hoy, les decía, tenemos una reunión y yo creo que la semana que viene estamos ya finiquitando los contratos, finiquitando todo, así que yo me animaría a decir que en las próximas semanas, en el próximo mes, tendría que estar ya en la calle funcionando. Sí, voy a tratar de rescatar algunos de los casos específicos de personas que siento que están necesitadas de información y de alguna manera sentir acompañamiento en todo este proceso financiero. Dice una de nuestras oyentes, tengo una microempresa y el año pasado fue muy duro para nosotros y la tengo inactiva. Eso significa que el cierre no fue por el COVID. Si quisiera reactivar su empresa, que es de ingeniería enfocada en energía renovable, ¿será que puedo aplicar a los créditos? Sí puede aplicar. Sin embargo, hay que ver caso a caso, ¿no? El tema principal es que tenemos que ver un poco qué estaba haciendo antes de la pandemia, por qué motivo cerró y sobre todo qué va a hacer con los fondos, porque pues definitivamente recuerden que esto es para inyectarle fondos y que la economía avance. Y aunque parece mucho dinero, pues no es tanto dinero como lo que la economía necesita y un préstamo o fondos que le asignemos a una empresa que no los va a utilizar productivamente, le estamos quitando la oportunidad a otra de tenerlos, ¿no? Entonces, todas las empresas, todos los empresarios aplican siempre y cuando tengan negocios lícitos, que sean regulados. No nos metemos con temas pues, que no son lícitos y que no están regulados por los Covenant internacionales. Pero cualquier empresario que tenga un negocio y haya estado productivo antes de la pandemia, nosotros lo podemos ver. Bueno, este conversatorio es precisamente para hablar de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también tenemos preguntas de personas que evidentemente no encajan en este segmento productivo. Cristian, preguntan, si no soy ni micro, ni pequeño, ni mediano, ¿dónde puedo ir para buscar acceso a crédito? Si tienen algún otro programa al que puedan aplicar. Sí, quizás preguntarte, Yolanda, ¿la persona es porque está por debajo de micro, digamos, es una unipersonal, o es porque está por encima del concepto de mediana, que sería una gran empresa? Solo para dar la respuesta correcta. No nos especifica, así que yo creo que valdría la pena que digan en los dos casos cuál es el camino a seguir. Sí, en el caso de una empresa unipersonal, por supuesto que puede calificar el programa. Al final es una empresa, es una unidad productiva constituida que forma parte de la economía también, así que ahí no hay ningún problema. Como decía Fabio, están los requisitos de obviamente que esa persona esté bajo el concepto de MIPYME, que haya estado funcionando antes de la pandemia, etcétera, etcétera, pero no hay ningún problema porque al final lo que queremos es inyectar a la economía. Si una empresa que está por encima del concepto de MIPYME, más a lo mediano o grande, el BID tiene otras ventanillas, que son ventanillas del sector privado que yo comenté en la presentación, que trabajan principalmente con bancos de plaza. Tienen una cartera muy fuerte aquí en Panamá. Ese tipo de operaciones son diferentes. Ahí el financiamiento lo da el BID directamente al banco,
sin pasar por un banco público, como es el caso de la operación que estamos conversando hoy. Y yo sé que hay programas que tiene cada banco, que tiene fondeo del BID, que contienen estas consideraciones, que son préstamos de 1 millón, 2 millones de dólares, 3 millones de dólares. Entonces sería ver cuáles son las líneas, si esa persona tiene ya una relación con un banco, averiguar cuáles son los requisitos, y también por ese lado estamos trabajando de manera directa con los bancos. Volviendo un poco al quizás el más chiquito, por debajo de la micro, el gobierno tiene otros programas en los cuales nosotros estamos apoyando, proveyendo asistencia técnica, no fondeo, sino una serie de apoyos que es con AMPYME. AMPYME está comenzando un programa de apoyo a emprendedores, que lo que busca es formar y financiar a emprendedores con capital semilla, un programa muy interesante que lo tenían inclusive antes de la pandemia y que justo la pandemia cayó cuando estaba arrancando. Nosotros estamos apoyando ahí con asistencia técnica, como decía, no con fondeo, que es otra herramienta que también el gobierno lo va a poner a disposición. O sea, un poco de grandes rasgos la respuesta dependiendo de dónde esté esta persona. Fabio, una pregunta operativa. Si una persona quiere ir adelantando el papeleo, preguntan si deben llevar los estados financieros y hasta qué cierre. ¿Sería diciembre de 2019? La acabo de responder en privado, pero es una buena pregunta. Mira, sí, yo recomiendo que tengan diciembre de 2019 y pues algunas empresas que son mucho más ordenaditas, ojalá todas fueran así, seguramente te van a tener enero, febrero y algo de marzo. Pero sobre todo diciembre de 2019, ¿no? Acuérdate que, o lo que comentaba era, vamos a ver antes del COVID, pero también vamos a ver durante la situación del COVID cómo va a ser esa empresa para salir adelante, porque es lógico que tenemos que ayudarlos. Por eso yo terminé mi parte o mi presentación con el tema de acompañamiento. Es clave que un empresario que tenga las ganas, que sepa hacer negocios, que haya vivido toda su vida y mantiene a su familia de ser independiente, tenga el acompañamiento para que lo podamos guiar hacia dónde reinventarse. Porque todo el mundo nos dice, hay que reinventarse, pero bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Ves? Es importante eso. Sí, así es. Es un proceso de cambios, de desafíos, retos y obviamente de oportunidades. Así que lo Total. importante es no desvanecer mientras que pasa lo peor del temporal. Cristian, lista de bancos que estarían participando en este programa, si existe un lugar donde pueden tener acceso a toda esta información. Sí, como les decía, a lo largo de la presentación, el Banco Nacional de Panamá hizo un sondeo de mercado rápido y tenemos 30 instituciones financieras que ya han expresado interés en tomar los fondos. Obviamente, hasta no tener cerrado eso, no lo podemos publicar, pero el Banco Nacional de Panamá, apenas tengamos el cierre, como el que hablamos ahora, Yolanda, que sería pronto, ellos van a publicar, van a hacer una campaña de promoción y van a decir específicamente dónde están los fondos en cada institución. En la primera vuelta para medir la demanda de mercado que hicimos, tuvimos muchísima aceptación. Inclusive, obviamente, los fondos van a ser colocados en su totalidad, yo espero, antes del final de año. Entonces, apenas eso esté cerrado, que nuevamente estamos en las horas finales, eso va a ser publicado nuevamente y todas las personas van a tener la información si su banco está en la lista o si algún banco con quien haya trabajado o tenga alguna relación pueda aplicar, alguna microfinanciera o financiera, etcétera, para poder, como decía Fabio, agilizar los trámites lo antes posible. Fabio, otra pregunta que creo que va dirigida a ti. ¿Se puede aplicar a los fondos con declaraciones de renta? Totalmente. Totalmente. Mira, nuestra metodología incluye, por eso te hablaba un poquito del sector informal. Hay empresarios que tienen sus ventas en cuadernos. Y nuestros asesores ven esos cuadernos, revisan la información de cuánto compran, cuánto venden, cuánto gastan y les arman los estados financieros. Son como contadores. O sea, y claro, definitivamente que a esas personas son personas que le damos créditos mucho más pequeños, entidades como Microserfín, como Procaja, que llegan a créditos de $500, de $1,000, pero para una persona que tiene una fonda o que tiene algo en su barrio, es importante esa ayuda
y los han acompañado por años. Y ellos no hacen declaraciones o no tienen estados financieros, nosotros se los armamos, nuestros asesores lo hacen todos los días. Cristian, preguntan si para participar del programa es obligatorio estar registrado en la ANPYME. Buena pregunta. Bueno, esa es una pregunta, ese es un tema que lo estamos definiendo justamente en este momento. Inicialmente no tenemos ese requerimiento, pero sí obviamente está el requerimiento de que ser una MIPYME, ¿no? Y obviamente hay unos requisitos, como le decía, en términos de empleado, en términos legales que impliquen ser una MIPYME. Fabio, si se trata de personas extranjeras, pero con una empresa panameña que lleva 8 años en el mercado local, ¿podría aplicar a esta línea de crédito? Totalmente. Totalmente. Cristian, en este sentido también preguntan cuál es la diferencia de este programa de financiamiento y el plan solidario que también empuja el Estado. Sí, bueno, el plan solidario es un plan más orientado a transferencias, ¿sí? A subsidios, a transferencia de bonos, de recursos, exacto. Esto es más crédito. Entonces nosotros estamos enfocándonos más en el aparato económico, como decía Fabio, en préstamos productivos que reactiven la economía. Y lo otro está más asociado a temas de subsistencia o a temas obviamente donde se requiere una atención urgente ya no es crédito, sino ya sería un subsidio. Entonces yo diría que esto es crédito y lo otro es más que nada transferencia, sería la principal diferencia. Fabio, ¿qué oportunidades podrían tener ustedes que están analizando el mercado, los sectores económicos, su comportamiento? ¿Qué oportunidades pueden tener, por ejemplo, empresas de eventos o espectáculos que están en el último bloque de plan de reapertura? ¿Qué hacen estas empresas durante este periodo? Es una pregunta muy difícil, Yolanda. Es una pregunta que yo no te puedo responder en este momento. Yo te tendría que decir que tenemos que esperar cuál es el plan del gobierno con este tema y cuándo se va a abrir ese bloque. Creo que este programa no es para ellos, pero puede ser que haya alguna empresa de eventos que se haya transformado en eventos digitales y esté trabajando. Entonces, por eso no quiero mandar un mensaje de que si eres esto, eres lo otro, no aplicas. Hay que verlo. Pero es muy complicado si piensas que estaba haciendo eventos donde las personas tenían que ir a un lugar y congregarse y ahora no lo pueden hacer, ¿no? Hay empresas de eventos que se están reinventando y hay gente que lo está haciendo diferente. Hay que revisarlo. Ahora mismo no te puedo decir eso porque nosotros somos un instrumento o un canal de los planes que tiene el gobierno. Sí. Nos están haciendo preguntas que ya habíamos contestado anteriormente y les recuerdo a la audiencia que este conversatorio va a quedar grabado en el canal de YouTube de La Prensa, al que pueden tener acceso en la tarde de hoy. Cristian, aprovechamos estos últimos minutos que tenemos para que puedas darnos una reflexión de todo lo que hemos conversado y hacia dónde hacia dónde se puede dirigir esa pequeña y mediana empresa al final de este año y al inicio del otro, teniendo en cuenta que ustedes están pues aportando un proyecto de financiamiento que incluye $300 millones, mucho dinero. Sí, Yolanda, gracias. Bueno, una reflexión final, yo creo que más que nada es estar preparados para acceder, para aplicar al programa. Estamos viendo en otros países donde trabajamos es que el programa se lanza y cuando es la etapa de recepción de documentos, la gente no tiene los documentos en regla, no tiene los papeles, etcétera, etcétera. Eso retrasa un poco más. Entonces yo diría que a raíz de que esto está ya en la etapa final y que estamos trabajando muy bien de la mano del Banco Nacional de Panamá, de la intermediaria financiera, el equipo de Fabio, es prepararse, tener en regla, tener dentro de la información que uno tenga disponible, ¿no? Como decía Fabio, hay empresas que de repente necesitan un apoyo para preparar un estado financiero, pero tener todos los documentos listos porque cuando esto salga, esto es a demanda. Entonces, una vez que se acaban los fondos,
obviamente ya sacaron los fondos y la capacidad también de poder colocar más siempre es limitada. Entonces yo diría que ese es el principal mensaje. Obviamente estamos viviendo una crisis de una magnitud completamente desconocida, no sabemos hacia dónde vamos en el mundo y hay que estar preparados obviamente para, como decía Fabio, es reinventarse, pero pensar en cómo reinventarse y aprovechar todas las herramientas que existen y que están a disposición. Yo diría que la principal recomendación de nuestra parte es estar pendiente del lanzamiento del programa y apenas salgan la lista de instituciones financieras que tienen los fondos, poder acudir a ellas, poder buscarlas y poder comenzar lo antes posible el proceso para la aprobación de los préstamos y que este dinero esté en la calle lo más pronto posible. Como les decía, tenemos estos fondos en lo que queda del año, a partir de enero tendremos la segunda parte y que agilizar esto y seguir apoyando y seguir viendo cómo evoluciona esto y estar atentos a lo que se pueda venir. Fabio, yo creo que ha quedado demostrado que hay una necesidad urgente de financiamiento, pero también en los comentarios observamos una preocupación por seguir endeudándose en un contexto tan incierto. Quisiera que nos dieras tus últimas palabras de este conversatorio, por favor, tomando en cuenta esto. Mira, Yolanda, es cierto que estamos en un contexto muy, muy incierto. Nosotros, como panameños, tenemos que entender que lo más importante para el país y para nuestras familias es la salud, cuidarnos. Tenemos que ser responsables con las personas que están al lado nuestro y tenemos que todos poder ayudar a que salgamos adelante y salgamos de esto. Pero eso no puede impedir que el país siga hacia adelante. Nosotros tenemos que levantarnos todas las mañanas pensando en cómo puedo salir adelante, cómo puedo yo salir adelante con mi negocio y mi familia, y no pensando en qué va a hacer el país por mí, sino qué puedo hacer yo por mi país. Tenemos situaciones adversas que no controlamos nosotros. Lastimosamente nos llegó una crisis. Hay gente muy, muy, muy golpeada. Tenemos programas que han estado funcionando, otros no han estado funcionando muy bien. Pero yo estoy seguro que a través de Red Panameña de Microfinanzas, nuestras afiliadas, va a lograr el objetivo de impulsar la economía de la gente que realmente necesita salir adelante e inyectarle capital a sus negocios. Mi recomendación y mi mensaje final es que tengamos confianza en que vamos a salir adelante. Panamá siempre ha salido adelante de cualquier crisis. Que sepan que lo vamos a hacer de la mejor manera y que lo hagamos de la mejor manera y que lo hagamos correctamente con la gente correcta. Nosotros en Repamif estamos a la orden para apoyar no solo al gobierno, sino a cualquiera de las 30 instituciones que quiera hacer un préstamo de micro y pequeña empresa y no conozca la metodología. Antes de meterse a eso, llámenos, que nosotros perfectamente tenemos personal para que pueda ayudarlos y los pueda acompañar para hacer las cosas bien y poder apoyar al país en adelante. Y bueno, agradecerte a ti y a la prensa, en nombre de nuestra junta directiva y el mío, por esta invitación. A Cristian, de verdad que es un placer compartir contigo este espacio y parece mentira que íbamos a estar pensando en que ya el programa iba a andar en tan poco tiempo. Realmente te felicito y sé que vamos a salir adelante con esto. Yo creo que aquí quedamos con una conversación pendiente, que debe ser cuando finalmente el programa esté sobre ruedas, esté en aplicación y los empresarios tengan acceso a estos fondos. Así que nada, los invito nuevamente, probablemente el otro año o en los próximos meses, para que volvamos a tener un café con la prensa un poco dirigido a ver qué tan bien se está ejecutando el plan. Yo me quedo con alguna de los datos importantes que ustedes nos mostraron y que reflejan la importancia del pequeño empresario en este país. Las MIPYMES son el motor de la economía, dijo Cristian. Más de 200.000 empresas están en este renglón y son el responsable del 50% del empleo en Panamá.
Qué bueno que hay una respuesta integral en la que participen empresas microfinancieras, 30 bancos, el Estado y los organismos multilaterales. Gracias a ambos por estar aquí y agradecemos muchísimo a nuestro patrocinador St. George's Bank. Hasta pronto.